que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Regresamos al versículo 18, segunda parte. Y dice: porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que va a manifestarse en los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, más bien dicho, la naturaleza, la creación toda gime por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma naturaleza está gimiendo, está clamando, como aquella mujer que está a punto de dar a luz. La naturaleza está sufriendo, esperando que cada hijo de Dios manifieste la gloria de Dios en su vida. ¿Y qué es esto que estamos viendo? Que todo el mundo estaba esperando la manifestación del reino de Dios en la tierra. Porque la naturaleza toda había estado sufriendo el acoso, la destrucción, los daños que el hombre en su pecado estaba cometiendo con todo lo creado. La misma humanidad sufrimos por causa de nuestros pecados, de nuestra maldad. Unos a otros vivimos lastimándonos, dañándonos, haciéndonos sufrir, vivir en angustia, en aflicción. Nos enfermamos unos a otros y clamamos por esa liberación. Estamos gimiendo por esa liberación. Ya estamos cansados de vivir una situación con tanto dolor en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo relacional y como sociedad en lo social. La sociedad sufre. Por eso es que la misma naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo natural y los seres humanos buscamos esa manifestación porque sabemos una cosa. Los seres humanos y la naturaleza saben que Dios nos creó. Y estamos esperando la manifestación de su reino en nuestras vidas. Por eso es que cuando leímos en el último mensaje la oración llamada el Padre Nuestro, veíamos que el principio es una declaración de la paternidad, gloriosa paternidad de Dios. Padre Nuestro. Quiere decir que el reino de Dios venía a abrirnos una comunión especial con nuestro Creador. Ya no nada más es Dios el Creador de los cielos y de la tierra, el que está sentado en su trono, sino que la manifestación del reino, al venir Jesucristo a establecer el reino de los cielos en la tierra, se convirtió en el reino de Dios, y en ese momento Él abrió las puertas para que nosotros pudiéramos recibir la manifestación gloriosa de Dios como Padre nuestro. Por eso Él en la oración es una llave que empieza a abrir esa comunión íntima que nosotros ahora podemos tener con el Dios todopoderoso y creador de los cielos y de la tierra, y le podemos llamar Padre nuestro.
También veíamos que en sí la siguiente frase era una declaración de la santidad de Dios. Una declaración constante y perenne que tenemos que estar dándole a nuestro Dios. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. E inmediatamente después de eso, ¿qué dijo el Señor Jesucristo que debíamos hacer? Pedir o declarar: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesucristo nos estaba diciendo que debíamos pedir que el reino de los cielos viniera a la tierra. ¿Ustedes creen que en el reino de los cielos se lleva a cabo la voluntad de Dios? ¿O habrá alguna criatura en el cielo que se está oponiendo a la voluntad de Dios y que está haciéndole por ahí, como lo hizo una vez ese ángel Luzbel que vimos también en una predicación anterior? No, claro que no. La voluntad completa, total y absoluta es la manifestación de un reino, del reino de los cielos, al menos, porque es el reino perfecto, el reino completo, cabal. Por eso es que Él nos decía que pidiéramos que su voluntad se hiciera aquí en la tierra como en el cielo. Una voluntad gloriosa, una voluntad majestuosa, real, soberana, de justicia, de gozo, de paz, de amor. Una atmósfera que se respira en el reino de los cielos, allá en el cielo, donde está nuestro Dios. Esa atmósfera de gloria, de alabanza, de adoración, es la que Dios quiere que se establezca aquí en la tierra. Por eso es que vemos también que esta oración nos confirma dónde debemos manifestar el reino de Dios. Si ustedes se fijan, allí en Mateo 6, voy a buscar en mi Biblia Mateo 6, en el versículo 9, dice la palabra: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: venga tu reino. La pregunta es, al decir venga tu reino, ¿dónde le estamos pidiendo a Dios que se manifieste su reino? Alguien dirá: bueno, es que aquí no dice en la tierra. Pero hay expresiones de comunicación que no tienen que aclararse o definirse cuando decimos que están implícitas, están dentro de aquel pensamiento. No necesitamos explicar. Cuando dice venga tu reino, ¿dónde estaban los discípulos? En la tierra. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo cuando estaba enseñándoles esto? En la tierra. Entonces, ¿dónde debemos nosotros pedir que se manifieste el reino de Dios? Aquí en la tierra. Ahora tenemos que hacer unas reflexiones. Muchos cristianos piensan que el reino de Dios solo consiste en el perdón de los pecados y un futuro en el cielo. ¿Lo pensábamos así, sí o no? Cuando hablábamos del reino de Dios, el reino de Dios viene y me perdona mis pecados. Y un día voy a estar en el cielo cuando me muera. Y mientras, a ver cómo me la bandeo mientras me voy al cielo. ¿Pensábamos así, sí o no? Claro. Pensábamos así.
El reino de los cielos es que Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre, me perdonó mis pecados, soy un hijo de Dios y un día voy a estar en el cielo porque allá Dios tiene un lugar donde no hay tristeza, donde no hay dolor. Así es como pensábamos. El perdón de los pecados como un evento del pasado. Dios ya me perdonó mis pecados. Alguno puede decir, me los perdonó ayer, me los perdonó el domingo cuando acepté a Jesucristo. Otro puede decir, a mí me perdonó mis pecados hace 5 años, a mí me perdonó hace 10 años, a mí me perdonó hace 15, hace 20. A lo mejor alguien puede decir, a mí hace 40 me perdonó mis pecados. Lo vemos como un pasado. Y estar en el cielo lo vemos como un evento futuro. O sea, que estamos confirmando que realmente pensamos en el pasado y en el futuro, mis pecados y el cielo que un día voy a tener, sin darnos cuenta que la palabra de Dios nos revela que el reino de Dios es un evento de existencia en el presente, en el hoy y en el ahora. ¿Sabes lo que quiere decir esto? El reino de los cielos es un evento que tiene que ver en el presente. Y al decir la palabra en el presente, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Qué significa para ti el presente? El hoy, el ahora. No habla de ayer, habla de un presente, ahora. No habla de un futuro. Ahora quiero que entiendan que ¿dónde se va a manifestar el reino de Dios? En el presente. ¿Pero en dónde? Aquí, en la tierra, cerca de Japón. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Ese es el presente. Me fui al diccionario. El diccionario de mi celular. Qué maravilla es esa. ¿Ah? Le agarra, le aprietas un botoncito. ¿Qué quiere decir ahora? ¿Qué significa esto? Y empieza a hablar ahí. Ya no necesito ir a agarrar aquel librote que tenía ahí que me costó quién sabe cuánto. Así de gordo está mi diccionario. Y buscando la hoja y todo. Y ahí por fin, dime hasta que le encontraba. No, hombre, una maravilla. Y ahora que le pregunto al famoso celular, a Google se llama. Google, oye así. Y le dije, ¿qué significa ahora? Porque le voy a decir a la iglesia, ¿qué significa ahora? Ahora, pues ahora, no. Significa el momento mismo cuando se está hablando o escribiendo. Dije, qué preciosa definición. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? El momento mismo cuando estoy hablando es aquí, es en la tierra, es aquí y ahora. Ese es el presente, eterno presente del reino de Dios, como se manifiesta. Vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando hablamos de las cosas de Dios espirituales, siempre pensamos en la eternidad, ¿o no? ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Cuándo vamos a ver a Dios? En el cielo. ¿Dónde mora Dios?
en la eternidad. Eso sí ya lo aprendimos, aquí lo aprendimos. Vive en la eternidad. ¿Cuál es la dimensión donde vive Dios? La cuarta dimensión. La cuarta dimensión que no tiene que ver con el mundo natural. El mundo natural tiene 3 dimensiones nada más: tiempo, espacio, materia. La cuarta dimensión es el mundo espiritual. Es lo que engloba al mundo natural. La cuarta dimensión está englobando, teniendo a este mundo, pero no está sujeta al tiempo, no está sujeta al espacio, no está formada de materia, porque es espiritual, es eterna. Cuando nosotros estamos pensando así, siempre creemos que las cosas están tan espirituales, son tan lejanas. Casi siempre pensamos como algo del futuro, algo que vamos a experimentar después de morir. Ay, que como me encantó ese estudio de horas, de veras. Todos pensamos cuando hablamos, voy a estar en la eternidad cuando yo me muera. ¿Lo pensamos o no? Claro que lo pensamos. La eternidad es en el infierno, la eternidad. En el cielo, la eternidad. La realidad es que la eternidad está en Él ahora. ¿Cómo? Sí. Porque la eternidad, dijimos que si es la cuarta dimensión que engloba la tercera dimensión, entonces estamos dentro de la eternidad. El mundo natural en el que vivimos, de las 3 dimensiones, está dentro de la eternidad. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. Nosotros en el mundo natural son 3 dimensiones. ¿Qué dijimos? Tiempo, materia y espacio. Primero, tiempo. Nosotros en el mundo natural y tuvo un inicio en el tiempo. Y va a tener un final en el tiempo. Pero el tiempo es una cosa que Dios creó limitada, que tiene un principio y un fin, un inicio y un final, un límite. Entonces el tiempo está dentro de un espacio más largo, interminable, que se llama eternidad. Voy a pedirle, vénganse para acá, sí, los dos. Pónganse uno aquí y otro acá. Ellos son el tiempo, principio y el fin. Para allá, todo el oriente. No, el occidente está para allá. El occidente y el oriente. ¿Cuándo se juntan el oriente y el occidente? Nunca. Así es la eternidad. La eternidad es infinita. Pero Dios un día en su sabiduría, Él decidió crear el tiempo, crear materia, crear espacio y poner en ella un mundo o mundos y crear al hombre y meterlo en este espacio. El hombre vino y ya sabemos la historia. No voy a volver a repetir lo de los mensajes. El reino de las tinieblas se establece. Pero para Dios, en su esfera, en el trono, en el reino de los cielos, Él vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado. Para Dios no hay futuro. Porque nunca se inicia ni nunca se termina. Es un eterno hoy, es un eterno ahora. Por eso quiero decirles esto que ya nos hemos predicado en otras ocasiones y que Dios nos lo ha enseñado. Dios ya tiene la petición
que tú le estás haciendo en el nombre del Señor Jesucristo, ya la tiene Él acá en la eternidad. Falta que la baje a la esfera del tiempo, a la esfera de la hora, para que tú recibas aquello que estás esperando. Pero Él ya lo ha tenido siempre allá, porque Dios sabe todas las cosas que tú necesitas y que vas a necesitar. Él ya tiene preparado todas las cosas. ¿No se acuerdan cuando dice el profeta Jeremías? Dice que antes que nacieses yo te conocí. ¿Quién le habló así? Dios le habló al profeta. Antes que nacieses yo te conocí. Perdón, antes que te formase en el vientre de tu madre. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y antes de que nacieses, te di por profeta a las naciones. ¿Él ya había entrado a la esfera del tiempo? No, todavía ni siquiera en el vientre de su madre se había formado. Entonces, ¿cómo es que Jeremías ya era conocido por Dios? Porque Dios ya lo había creado allá en la eternidad. Lo único que hizo fue bajarlo y ponerlo en un vientre. Y ahí comenzar el propósito de Dios. El tiempo es una esfera que Dios nos dio para que nosotros alcancemos a entender y medio comprender cómo es Él y lo que Él tiene para nosotros. Porque Dios te hizo a ti y a mí como una criatura eterna. No estaremos sujetos ya más al tiempo. Vamos a trascender el tiempo. Vamos a ir más allá por toda la eternidad, desde el día en que Dios nos creó allá en la eternidad y nos mandó a este mundo para cumplir un plan y un propósito eternos. Amén. Pueden pasar, mis hermanos. Entonces, la eternidad siempre existe en un eterno presente, en un eterno ahora, porque la eternidad es pasado, presente y futuro, todo junto. Dios encerró el tiempo en una porción de la eternidad. Por eso es importante lo que les voy a decir. El reino de Dios en la tierra vino a establecerse con Jesús. Y cuando Él regresó al cielo, le delegó la autoridad a la iglesia de expandir, de hacer avanzar, de multiplicar su reino aquí y ahora en el presente. Fíjense, Él viene, derrota a Satanás y se hace presente, resucitado. Y les dice a sus discípulos, durante 40 días, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Y les empieza a recordar, como les dije en uno de los últimos mensajes, les empezó a recordar todo lo que les había dicho en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y les recordó también las cosas que de Él se decían en el Antiguo Testamento acerca de un reino que no tendría fin. ¿Acaso no le dijo Dios a David, el rey David, que él tendría un reino y que habría un descendiente de él que siempre se sentaría en el trono de Israel? Claro. Entonces, ¿quién vino a hacer y hacer este cumplimiento? Jesucristo, que ahora Él es el rey según el linaje de David y es rey eternamente y para siempre. Entonces el Señor Jesucristo se dedicó a enseñarles a los discípulos acerca de la importancia del reino y que este reino debía de extenderlo sus hijos. Por eso es que la naturaleza gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios.
¿Qué había pasado? Que en cada tiempo y en cada generación, los hijos de Dios nos hemos olvidado de manifestar el reino de los cielos en esta tierra. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que a partir de que Él se va al cielo, Él asciende a los cielos, cada generación tenía la responsabilidad como miembros de su iglesia de predicar, liberar, sanar, mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pasó? En la primera generación hubo una gran manifestación del reino de los cielos. Después de 200 años, 300 años, ya no voy más. 300 años después de que el Señor Jesucristo, año 300, al año 2000, que Él vino, al año, ¿qué estoy diciendo? 300 años después de Cristo, hasta ahorita, al año 2000, han pasado aproximadamente 17 siglos. De estos 17 siglos, del año 300 al año 2000, la iglesia se mantuvo en silencio. No hubo la manifestación del reino de Dios. Había predicación, sí. Había gente salva, sí. Había gente que ya eran perdonadas sus pecados, se bautizaban, seguían leyendo, pero no manifestaban el reino de Dios en la tierra. Tuvieron que pasar 17 siglos para que en los años de 1800 empezó una nueva predicación. 1800 después del año 300 pasaron casi 1500 años, donde un silencio sepulcral. La Biblia no se conocía más que en latín. La Biblia, había pocos ejemplares en el mundo y estaban encerrados en los monasterios, escritas a mano en latín. Hasta que se inventa la imprenta, y el primer ejemplar que se hace de la imprenta, ya con moldes y que podía reproducirse más, fue la Biblia. Dios se encargó de que fuera la Biblia. Y en este tiempo la iglesia no tenía la palabra, no conocían, no sabían la revelación que nosotros tenemos ahora. Ahora nosotros, el Señor nos ha dado en estas predicaciones lo importante que es que para que se haga su voluntad aquí en la tierra, Él necesita revelarnos cuál es su voluntad. Entonces le hemos conocido a través de la palabra, y una vez que conocemos la palabra, nosotros sabemos que el Señor dijo: pidan, les voy a dar, pero pidan conforme a mi voluntad. Conozcan cuál es mi voluntad. Pónganse de acuerdo 2 o 3, y si oran conforme a mi voluntad, les será concedido todas las cosas que pidan. Y en ese momento la iglesia empezó a abrir sus ojos, a abrir su entendimiento, a comprender, y empezó una guerra de intercesión, una guerra de oración para pedirle a Dios que su voluntad se cumpliese en esta tierra. Y estoy hablando de a escasos apenas 200 años. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos hoy que cada generación de creyentes, desde que Jesucristo estableció el reino de Dios aquí en la tierra, han vivido. Fíjense, cada generación de creyentes han vivido no en el pasado, han vivido no en el futuro, sino en su presente. ¿Cómo les puedo explicar esto? La generación de hace 100 años, para nosotros pudiéramos decir vivieron en el pasado. No, la generación de ellos vivieron su presente. Nosotros estamos viviendo nuestro presente. Nosotros no podemos decir que vamos a estar en un futuro, siempre vamos a estar en un eterno presente. Aunque si el hermano José, iba a decir Gerardo,
el hermano Gerardo y el hermano José, ellos tienen una edad. Si llegan a vivir 100 años, cuando tengan 99, ¿van a vivir en el pasado o van a estar en el futuro? ¿En qué tiempo van a estar cuando tengan 99 años? En el presente. Eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Que siempre que estamos viviendo nosotros, estamos viviendo un eterno presente. Por tanto, la demostración del reino de Dios en el cual nosotros debemos de vivir, debe de ser aquí y ahora. ¿Alcanzamos a entender esto? La insistencia de Dios es que entendamos que la manifestación del reino de Dios es aquí y ahora, en el momento que estamos hablando. Donde tú vayas mañana a tu casa, no es mañana, va a ser hoy para ti. Va a ser tu presente. Donde tú estés en la escuela, estás en la universidad, estás en tu trabajo, donde quiera que estés, va a ser tu eterno presente. Y Dios quiere que su reino se manifieste ahí donde tú estás. Quiere decir que esta noche, en esta casa, Dios se va a manifestar aquí. Sí. Se está manifestando, nos está enseñando, nos está abriendo nuestro entendimiento de todo lo que podemos y vamos a hacer. Por eso, hoy, igual que antes, el reino de Dios tiene y trae todo lo que el ser humano necesita. ¿Cuántos de aquí que están sentados en este salón vienen de Marte? ¿Son marcianos, venusinos o son terrícolas, seres humanos? Somos terrícolas y seres humanos. Entonces, el reino de Dios tiene y trae en el presente todo lo que tú necesitas. Voy a mencionar algunas cosas. Tú necesitas salvación, sanidad, liberación, prosperidad. Y hay prosperidad financiera, emocional, social, física. Pero también el reino trae identidad. Te hace ser hijo de Dios. Te hace ser participante, súbdito de un rey. Tienes un nombre. Eres un ciudadano del reino de los cielos. Identidad. Tienes propósito. Tienes dirección. Tienes protección. Tienes provisión. Tú tienes en el reino de Dios todo lo que necesitas. El reino de Dios, por tanto, es una realidad eterna que puede afectar cualquier situación presente aquí y ahora. Vuelvo a repetir, a veces es tan fuerte lo que Dios nos está diciendo. El reino de Dios es una realidad eterna. Y si es una realidad eterna, no pertenece al pasado, no pertenece al futuro, está en un eterno presente. El reino de Dios es una realidad eterna que puede afectar cualquier situación que tú estés viviendo aquí y ahora. Oh Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. El reino de Dios tiene la solución para cualquier problema, necesidad que tú tengas en el presente, aquí, esta noche.
hoy, esta noche. Lo que Dios nos está diciendo con respecto a la eternidad es que sí es cierto, todas las cosas vienen del cielo, vienen del eterno, vienen de la eternidad, pero esa eternidad ya irrumpió, ya rompió, ya bajó, ya está aquí y está manifestándose en cada generación en su presente, y cada día que tú vives es tu presente. Yo ya no cuento con el pasado ni puedo pensar en un futuro, lo único que tengo es el presente. Muchos cristianos creen que el propósito principal del reino es llevarlos al cielo. Pero que quede claro que el propósito del reino es traer el cielo a la tierra. Creemos que vamos a ir al cielo, sí, pero ese no es el propósito del reino. El propósito del reino es traer el reino de los cielos aquí a la tierra, y no para el pasado, no para el futuro, para nosotros hoy. Eso es lo que Dios quiere. Por tanto, debemos entender que la voluntad, el dominio, el señorío, la autoridad de nuestro Rey debe de ser cumplida en la tierra aquí y ahora. Con esto el Señor nos revela cuál debe de ser la prioridad de nuestras oraciones. Con esto el Señor nos revela, y dijimos que el Señor nos está revelando para que pidamos y Él decrete y tengamos. Todo es por revelación. Y qué precioso es nuestro Dios, que en esta iglesia nos está trayendo revelación y revelación. No seguimos en el pasado. Señor, perdonaste mis pecados. Ay, qué gloria, qué feliz soy. Me das victoria sobre el pecado hoy, qué feliz soy. Estamos hablando de otra cosa, de un dominio, una victoria llena de bendiciones, de prosperidad, para hacer avanzar el reino. Y les voy a decir por qué es tan importante. Por eso les decía que este martes iba a ser un super martes. Con esto el Señor nos revela cuál debe de ser la prioridad de nuestras oraciones. ¿Cuál debe de ser la prioridad de nuestras oraciones? El reino de Dios. El reino de Dios. Todas las demás oraciones son subsiguientes o secundarias. Después de lo primero es el reino. Después de lo primero. ¿Qué dijiste, Miguel, el otro día? Que recordabas un mensaje que Dios nos dio. ¿Lo puedes decir en voz alta? El principio de lo primero. ¿Y qué dice el principio de lo primero? Lo primero es primero. Qué difícil. El principio de lo primero. Lo primero es primero. Entonces, si Dios está diciendo que lo primero es el reino, ¿cuál deben de ser los motivos de nuestras oraciones? Primero el reino. Ahora voy a decirles. Alguien me dirá, pastor, ¿de veras? Yo nunca lo he hecho. La realidad es que muchos de nosotros no lo habíamos hecho. Pastor, ¿de veras es así? ¿Y mis necesidades? ¿Y mis problemas? ¿Y mis pruebas que estoy pasando? ¿Las dificultades de mi vida? ¿De veras es necesario primero el reino antes de orar por otras cosas? La respuesta es sí. Sí es primero. Y sobre todo es que debes de orar con una fe, con una certeza, con una convicción, así como pides por tus necesidades, por tus problemas, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, y lloras y gimes y te postras y clamas a Dios por un milagro. Así, con esa misma intensidad,
debes de orar primero para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Vamos a Mateo 6, versículo 10-11. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué dice el versículo 11? El pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Para qué quieres el pan para ayer? ¿Para qué quieres el pan dentro de un mes si no vas a llegar? Ni siquiera mañana. No sabes si vas a vivir. ¿Pan para mañana? Si todavía no llega. Yo necesito el pan hoy. Y mañana es mi hoy. Hoy. Y pasado mañana es mi hoy. Cada día. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no estén pidiendo por su pan, pidan porque el reino de Dios venga, y después pidan por el pan. Todavía no entienden. Apláudanle al Señor. Apláudanle al Señor. Todavía no entienden porque todavía no llegamos a la conclusión del mensaje. Ni yo lo entendía, pero el Señor me lo enseñó. Yo estoy emocionado. Ahora sí, dáselo al Señor. Sin embargo, muchos de nosotros, no obstante que ahorita estamos entendiendo que lo primero es lo primero, y lo primero es el reino, lo primero es orar por el reino, porque el reino está en un eterno presente. Ya vieron lo complicado que fue explicarles la eternidad, pues fue para que pudiéramos entender esto del hoy. Así de sencillo. El hoy es un eterno presente. Sin embargo, muchos de nosotros ponemos nuestras necesidades antes que el propósito y el anhelo del corazón de Dios. Porque el anhelo y el corazón de Dios, desde antes de la creación y cuando creó a Eva, era establecer su reino en esta tierra. Y sigue siendo, y no va a cambiar por tus necesidades ni por tus problemas. Primero es Dios. Y mientras tú no le des el primer lugar a Dios, no esperes entonces que Él sepa que lo estás reconociendo como Dios de tu vida. Porque si Él no es el primero, entonces no es Dios de tu corazón. Vuelvo a repetir, muchos de nosotros poníamos, y espero que así ya no suceda más, poníamos, y a veces digo, ponemos nuestras necesidades antes que el propósito y el anhelo del corazón de Dios, que su reino se establezca en esta generación. Hoy, aquí, con los que estamos aquí. Ojalá que los que nos ven por internet también establezcan este reino en sus corazones. No nos dábamos cuenta. Quiero que atiendan cada frase que estoy hablando, porque la escribí. No quise tener ni un error, más bien dicho, el Espíritu Santo no quería que tuviera ningún error. No nos dábamos cuenta, no lo sabíamos. Qué importante es esta revelación de nuestro Dios, que el reino de los cielos es aquí y ahora. Por ello Jesús pasó 40 días hablándoles después de su resurrección acerca de la importancia del reino. No nos habíamos percatado de lo importantísimo que es que el reino de Dios se establezca y se expanda.
en mi vida, en tu vida, en mi familia, en tu familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y, ¿por qué no? Es el deseo de Dios en todo el mundo. Cuando tú como iglesia entiendas lo que es que Dios quiere que ores pidiendo: Señor, establece tu reino en toda la tierra, en cada país, en cada nación, no nada más en mí, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia. Qué bueno es esto. Comienza por tu Jerusalén. Levanta los muros de Jerusalén, levanta los muros de tu familia, levanta los muros de tu ciudad, levanta los muros de tu nación, pero levanta también el mundo, porque el mundo al fin somos una cosita pequeña, pero donde Dios tiene pueblo que va a estar un día unido, todos cantando y alabando a Dios en el cielo. Y eso no quiere decir, no nos habíamos dado cuenta de lo importantísimo que es el motivo por el cual Dios nos pide que establezcamos el reino. Les voy a decir esto. No nos habíamos dado cuenta de que este es el motivo por el cual nuestras necesidades, nuestras peticiones no han sido contestadas. Porque nuestras prioridades no están ordenadas. Ese mensaje que el Espíritu Santo le dio a Miguel Duarte es uno de los mensajes más trascendentales que la iglesia ha escuchado en esta ciudad. Yo no sé cómo se lo dio, cómo no se lo dio, pero yo sé que es Dios el que lo trajo aquí. Pero ese mensaje donde él dice que Dios no contesta nuestras oraciones si no ponemos nuestra casa en orden, porque Él no bendice nada que esté en desorden. Si no lo han conseguido el mensaje, léanlo. Escúchenlo, véanlo. Y yo les estoy diciendo esto, hermanos, porque el Señor va en aumento. El Señor va en aumento con esta iglesia, porque esta iglesia no se va a quedar como está. Esta iglesia va a crecer y se va a desarrollar y se va a multiplicar con la gente que quiera hacer su voluntad, que está oyendo su voz. No nos habíamos dado cuenta de que este es el motivo por el cual nuestras oraciones no son contestadas, porque nuestras prioridades no están en orden. Lo primero. Sencillo. Tanto yo le digo: Señor, ¿por qué no me hiciste verlo antes? Mateo 6:33. Y lo he leído no menos cientos de veces. Léanlo conmigo, por favor. Nadie se quede con su boca callada. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién predicó? El Señor. ¿De quién es el mensaje? Del Señor. ¿Qué dijo Él? Que era primero el reino, no tus necesidades. ¿Por qué? Porque comenzaron: ay, miren cómo se visten los lirios del campo, y mira cómo todo esto Dios va a hacer por ti. Techo, comida, sustento, no te va a faltar nada. Pero el orden es este, dice Jesús. Busca primeramente. Lo primero es lo primero. Busca el reino de Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice: pidan que el reino de Dios se cumpla, así como en la tierra, así como en el cielo, se haga su voluntad en la tierra. Porque no hemos tenido esa orden, esa prioridad. Nos hemos estado buscando la añadidura en vez de buscar el reino de Dios.
Por eso no hemos recibido. Ahora sí le digo, Señor, gracias, porque ahora sí la iglesia, mi GES, va a entender y vamos a recibir bendiciones, porque vamos a buscar primero tu reino, vamos a pedir por tu reino, vamos a hacer que se establezca en mi casa, en mi vida, en mi corazón. Y el reino es que tu voluntad se haga en mi vida total y completamente. No más desobediencias, no más rebeliones, no más pecado en mi vida. Voy a serte fiel, Señor. Yo sé que mis oraciones van a ser contestadas. Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mis finanzas, mi familia, la enfermedad, todo se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús. El reino de Dios es el gobierno, la voluntad soberana de nuestro Salvador ejercida en la tierra. O sea, que cuando cumplamos su voluntad como prioridad en nuestras vidas, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Dice el texto de Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia que se escribe en griego se usa una palabra que dice didascalía. La palabra didascalía, que se traduce como justicia, quiere decir todas las cosas que Dios enseñó para que sean llevadas a cabo o para que sean cumplidas. O sea que, ¿cómo traduzco esa porción? Busca, Irán, primeramente el reino de Dios y todas las cosas que Él te enseñó para que las lleves a cabo. Y entonces todo va a venir por añadidura. Por eso puede decirles, cuando adoramos, dice la Biblia que adoremos. Hace rato nuestro hermano director de alabanza decía, fuimos creados para la alabanza, para adorar, para alabar a Dios. Fuimos creados para eso y así lo dice la Escritura. Entonces, cuando adoramos y alabamos a Dios, estamos cumpliendo con el reino, con establecer el reino de Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura, busca primeramente el reino de Dios y todo lo que Él te enseñó. Entonces, cuando tú vienes y dices, establecer el reino, hacer que baje el reino es adorar, sí, para eso fuiste creado, no para cantar la rata de dos patas. ¿Se entiende? Fuimos creados para alabar a Dios. Por eso, mi hermano, ven a tiempo. Porque cuando llegas a tiempo, llegas a la adoración, llegas a la alabanza, vienes a cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Estás alabando a Dios, glorificando a Dios. ¡Alaba! Unos llegan al final. Yo sé que a veces se nos atraviesan muchas cosas. El diablo no quiere que llegues, pero empieza a guerrear, empieza a declarar. Por eso, cuando adoramos y alabamos a Dios, debemos hacerlo como en el cielo. ¿Cómo se alaba a Dios en el cielo? ¿Cómo creen? Con todo el corazón. La gente de allá, los que ya están allá, están alabando. Los ángeles, los millones de ángeles están allá. El que sustituyó a Satanás en la alabanza del cielo está dirigiendo la alabanza, está glorificando a Dios todo el tiempo. Nosotros debemos de hacer las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Bajando el reino de los cielos a la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando el reino de los cielos baja a la tierra. Así es que cuando tú alabes, alaba como si estuvieras en el cielo.
Tú alabas a Dios y bajas el reino, estableces el reino aquí en la tierra, le das prioridad. Óyelo, le estás dando prioridad al reino cuando servimos a otros. Sirve a tu hermano, ayúdale con lo que puedas, con lo que tienes. No tienes dinero, esfuérzate. Ayúdale a barrer su casa, no sé, atender su hamaca, dóblala y se la cuelga, llevarla. Algo puedes hacer. Nosotros sabemos de qué manera podemos ayudar a alguien. A veces con dinero, a veces con una despensa, a veces con algo. Podemos ayudar con una palabra de consuelo, de ánimo. Yo a veces puedo ayudar con mi carrera, mi profesión. A veces les doy un descuento y a veces no les cobro. No esperen que vayan todos y que no les cobre. Yo hablo bien claro. ¿Sí? Lo importante es que bendición. Yo veo la necesidad. Dios me dice, a este no le cobres. Y yo le digo, Señor, pero es que parece que sí tiene. Parece, pero no tiene. Y sí es cierto, parecen que tienen y no tienen. Y hay unos que parecen que no tienen y tienen a harto. Cuando servimos a otros, estamos estableciendo el reino. ¿Por qué dice la Biblia? Porque como lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estás sirviendo a Dios, estás estableciendo su reino. Cuando sanamos a los enfermos, estamos declarando y estableciendo el reino. ¿Por qué? Se los expliqué en estos últimos mensajes que Dios nos ha dado. Porque en el cielo no hay enfermos. Y si en el cielo no hay enfermos, y el reino de los cielos ya bajó a la tierra, y donde va pasando el reino de Dios, no debe de haber enfermos. Y el que cree y tiene esa fe y sabe que está en el reino, en esta noche va a salir sano. Cuando le hablamos a la gente de Jesús, de su amor, de su poder y de su salvación, estamos estableciendo el reino. Porque cuando hablas la palabra del evangelio, la buena noticia en Cristo, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando yo predico el evangelio, tú le hablas a una gente que Cristo lo ama, que Cristo puede perdonarle todos sus pecados, y dice, no es posible, soy muy malo, maté, hice lo peor, no sabes, golpeé a mi padre, maté a mi hermano, tantas cosas que hemos hecho. Y dice Dios, yo te amo y mi hijo murió por ti y te puede perdonar. Y aquella persona acepta a Cristo, aquellos pecados son perdonados, la luz llega a aquella persona y el reino de las tinieblas se aparta, porque era un reino de muerte, ahora entró la vida. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo de predicar el evangelio. Liberamos al oprimido. La opresión viene por enfermedades producidas por los demonios, o viene por demonios mismos, o demonios de rencor, de desobediencia, de rebelión, que necesitamos echar fuera. Liberamos al oprimido de los demonios, porque el reino de la luz se expande. El reino de las tinieblas se manifiesta por la crueldad, por el desprecio, por la desobediencia, por la rebelión. Pero cuando llega el Señor Jesús a una vida, los demonios tienen que irse. La luz no puede permanecer, las tinieblas no pueden permanecer donde hay luz. Cuando damos nuestros diezmos y ofrendas, estás demostrando que el reino está en tu corazón. Porque cuando no quieres diezmar y ofrendar, estás en rebelión y en desobediencia. Y tú mismo te estás robando las bendiciones, porque no estás buscando primeramente el reino y su justicia en tu vida. Robas el diezmo, te robas las bendiciones. ¿Ven? Así de práctico. Por eso decimos, cuando yo leo
Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No veo oraciones o frases pasivas, sino veo afirmaciones, declaraciones imperativas. Pónganse a ver, venga tu reino. ¿Es una frase pasiva? ¿Si puede venir tu reino? ¿Si pudieras hacer que tu reino baje? No es pasiva, es una oración imperativa, es una frase imperativa. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No veo oraciones o frases que declaren una opción a que no suceda. Jesucristo dijo en Mateo 11 y 12, desde los días de Juan el Bautista, me pueden poner Mateo 11, 12, dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Fíjense qué precioso, cómo que dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, aquí y ahora que lo estoy mencionando, la palabra de Dios, el Espíritu Santo está diciéndoles, aquí estoy ahorita con ustedes. Y les estoy diciendo esto, quiero que sean sensibles al Espíritu que está aquí, porque esa palabra acaba de decir una hora, y la hora es un lenguaje que en español y en todas partes significa aquí en este momento que estoy hablando. Y esa palabra no es mía, es del Espíritu Santo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Al hacer la voluntad de Dios, al orar, al hacer declaraciones de fe basadas en su palabra, nuestras peticiones jalan, traen a la tierra lo que está en el cielo. Cuando tú estás pidiendo algo conforme a su voluntad y le dices, Señor, que este cáncer salga fuera de este cuerpo y esta diabetes se va fuera de este cuerpo, porque tu reino se ha establecido en el corazón de esta persona, porque tu reino está presente y tú ordenaste, Señor, que pongamos manos en los enfermos y serán sanados. Por tanto, declaro que ese tumor, esa lesión en la columna, esa lesión en el corazón son sanados en el nombre de Jesús. Y tú te quedas callado. No, Señor, sana, 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 jala, jala, tira, tira la bendición. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos tirando, estamos jalando las bendiciones del cielo. ¿Qué dijo el Señor en el mensaje de ayer, del domingo? Le dijo a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Desato la artritis de ese cuerpo, libero a esta persona en el nombre de Jesús. Señor, libero a esta persona en el nombre de Jesús, y aquella liberación va a bajar tiras del cielo. Y algunos dicen, es que ya estoy orando por esa persona, ya tiene unos días y no pasa nada. Y es que ya tengo orando por mi hijo bastante tiempo y no sucede nada. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 1? ¿Me ponen Lucas 18, 1? Jesús le habla a las personas y les da esta parábola. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Pueden repetir la última frase? ¿La necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Si tú sientes o ves que tu respuesta todavía no ha llegado, que tienes pidiendo, que estás tirando, que estás jalando, ahora vas a entender ese texto. El reino de los cielos
se hace fuerte y sufre violencia, y solamente los que oran violentamente, los que oran fuertemente, van a hacer que aquellas bendiciones bajen. Tira, 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 pide, 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 pide. Los valientes lo van a arrebatar, los que no van a desmayar. Y el Señor Jesús dijo: no dejen de orar, pidan a su Padre, pidan, pidan, pidan. Ese es el reino de los cielos, aquí y ahora. Tu petición aparentemente no está respondida. Tu petición aparentemente no ha bajado del cielo. Pero debemos bajar liberación, sanidad, pedir por nuestras necesidades financieras. Liberación, sanidad, riqueza, prosperidad, gozo, alegría, restauración, restitución, milagros, señales, prodigios. Todo esto está en el cielo y está esperando que tú lo arrebates. Debemos jalar y traer las bendiciones, trayendo el reino de Dios a la tierra. Trae el reino de Dios a la tierra. No más hambre, no más tristeza, no más dolor. Tus hijos, tu familia necesitan el reino. Ahora ya entiendes por qué tienes que estar pidiendo por el reino. Dile en esta noche, cierra tus ojos: Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, aquí y ahora. Amén.